Hola a todos, ¿cómo están? Les quiero dar la bienvenida a nuestro quinto live chat. Hoy vamos a estar hablando sobre el tema escoliosis. Van a haber muchos subtemas relacionados a la escoliosis que van a ser súper importantes de destacar, así que espero que les sirva una vez más esta información. Es muy relevante para muchas familias donde tienen casos de chicos que o ya presentan escoliosis o que muchas veces cuando han ido al médico, al doctor con sus hijos, al pediatra, les dice que lo más probable debido a la condición, ¿cierto?, que tiene su hijo o la alteración o daño a nivel neurológico, lo más probable es que le lleve en algún momento de su vida a generar una escoliosis. Pues bien, dentro de los tres temas principales que vamos a hablar hoy, estaban relacionados con, obviamente, saber qué es la escoliosis para los que no están familiarizados, hablar también sobre la prevalencia de esta escoliosis, por qué ocurre tanto, y finalmente hablar cuál es la mirada de nosotros como ABR en relación a la escoliosis. ¿Se puede revertir esta condición? ¿Se puede prevenir? Eso lo vamos a ver más adelante. Pues bien, comencemos entonces. Vamos a hablar primero de qué es la escoliosis, ¿cierto? Se habla mucho, yo creo que la mayor cantidad de la población ha escuchado alguna vez la palabra escoliosis. Y finalmente la palabra escoliosis me habla de una alteración a nivel de la columna vertebral. Y esta definición que normalmente se utiliza es que se define como una alteración en las curvaturas de la columna. Pero finalmente siempre se habla de que hay una alteración en las curvaturas, pero no se explica bien qué está ocurriendo internamente. Finalmente, la definición más correcta, ¿cierto?, que podríamos decir es que obviamente es una alteración en la columna, pero que involucra dos cosas principales. Por un lado, ocurre un exceso en la inclinación de esta columna, o sea, que la columna, en vez de estar así, empieza a irse hacia los lados, pero a la vez también hay una rotación de esa columna. ¿Ok? Entonces, por lo tanto, tenemos tanto inclinación como rotación asociado a esta columna vertebral. Entonces, se nos rota la columna y aparte se nos inclina. Y tanto la inclinación como la rotación están íntimamente relacionadas. A mayor rotación, mayor inclinación de la columna y viceversa. Por lo tanto, vamos a ver que es una condición que es particularmente que es importante y que es determinante para la calidad de vida de un niño o de una niña. ¿Y qué trae consigo además? La escoliosis no es solo la alteración a nivel óseo, ¿cierto? Ya que los huesos son los que, las vértebras que están en la columna son las que finalmente tanto se rotan como se inclinan. Pero finalmente, si recordamos los live chat anteriores que habíamos tenido, por ejemplo, sobre respiración, habíamos hablado que finalmente las costillas que nosotros tenemos en nuestro tórax se insertan o se unen, forman una articulación a nivel de la columna. Forman dos articulaciones específicamente. Entonces, por lo tanto, estas dos articulaciones, ¿cierto?, esta conexión que tenemos de nuestro tórax con nuestra columna, si empezamos a generar una escoliosis, esta deformidad tanto en rotación como en inclinación, vamos a ver que también nuestro tórax se va a ver afectado. Y si nuestro tórax se ve afectado, que es el que mantiene a salvo, por decirlo de alguna forma, todas nuestras vísceras, todos nuestros órganos más importantes, como es el corazón, el pulmón, vamos a ver que en los casos donde la escoliosis comienza a avanzar y empieza a progresar, van a empezar a ocurrir alteraciones debido a esta escoliosis asociadas a problemas respiratorios, problemas cardíacos, porque obviamente si se rota la columna, se va a rotar nuestro tórax. Por lo tanto, el niño o la niña en este caso, lo que va a pasar es que si se queda acá, ¿cierto?, todo el tórax se gira, todo el tórax se rota. Por lo tanto, toda mi mecánica respiratoria, toda la mecánica en general se va a ver alterada. Por lo tanto, no es solo cuando pensamos escoliosis, la columna. No, la columna también está asociada, obviamente, a la cabeza, a la pelvis, porque la pelvis está en conjunto con la columna, ¿cierto? Es lo que se sigue después de la columna, por lo tanto también van a haber alteraciones a nivel pélvico y esas alteraciones a nivel pélvico también
me van a llevar a problemas a nivel de cadera, que pueden verse traducidas como alteraciones como subluxaciones de cadera o alteraciones incluso a nivel de pie. O sea, tenemos que pensar que finalmente la columna es el centro de nuestro cuerpo y cualquier alteración asociada a ella nos va a llevar o a alguna alteración a nivel de cabeza y cuello o alteración hacia abajo. Entonces, finalmente es todo un pack, si podríamos decirlo, en donde una cosa que se altere me va a llevar a efectos secundarios, por decirlo de alguna forma. Entonces ya sabemos por lo menos que finalmente la escoliosis o la alteración en la columna de esta forma me va a llevar a problemas no solamente asociados a nivel óseo, sino que también a nivel de mis órganos más importantes, como es el corazón y los pulmones, por dar un ejemplo. O a nivel de extremidades inferiores también me va a alterar la posición de mi pelvis, si es que va a estar más inclinada, si es que va a estar incluso rotada, y eso me va a llevar a que mis piernas también se alteren. Eso por un lado. Ahora, la escoliosis por otro lado, si hablamos de este segundo tópico que vamos a comentar sobre la prevalencia de esta escoliosis, no tenemos que pensar en que la escoliosis es solo un problema neurológico. Hay muchos chicos, muchas personas adultas incluso, que padecen de escoliosis y que no tienen ninguna alteración neurológica. Entonces, claro, si bien hoy nos estamos enfocando principalmente en las personas o en los chicos y chicas que presentan algún trastorno neurológico, trastorno del desarrollo, y que eso les lleva a tener escoliosis, que vamos a ver más adelante el por qué, no podemos dejar de lado que también hay escoliosis que son asociadas no a trastornos neurológicos, sino que es netamente un trastorno traumatológico, y ahí vamos a ver el por qué ocurre principalmente. Pues bien, ¿por qué hay tanta prevalencia de escoliosis en personas o chicos y chicas que tengan alguna condición, alguna lesión neurológica o alteración del neurodesarrollo? Principalmente es porque, bueno, como bien se sabe, cualquier alteración neurológica me lleva a tener problemas a nivel del tono muscular, de la postura o del movimiento. En este caso nos vamos a enfocar en la postura y el movimiento. Y la columna tiene mucha relación con eso, porque como dijimos, finalmente la columna es como nuestro centro principal, ¿cierto?, del movimiento y de la postura. Entonces se considera muchas veces como el motor del movimiento y de la postura. Entonces, principalmente si eso se ve afectado en los trastornos neurológicos, vamos a ver que obviamente lo más probable es que algo empiece a ocurrir a nivel de columna. Muchas veces también le echamos la culpa, ¿cierto? Culpamos a que a nivel muscular algo está ocurriendo y por eso esta columna empieza a rotarse, empieza a inclinarse. Y si bien eso es correcto, pero no es solo esa la causa. También debemos tener en cuenta que la escoliosis es un síntoma de algo que está ocurriendo, no es la causa principal. Por alguna razón en específico, esta escoliosis se está manifestando. Entonces, tenemos que llegar a la razón del porqué, y eso es lo importante para poder finalmente tratar esta escoliosis. Entonces, finalmente, esta prevalencia de la escoliosis es por eso, porque los trastornos neurológicos se asocian con problemas de la postura y el movimiento, y finalmente la escoliosis está en la columna, ¿cierto? Y una alteración de la columna, y la columna es este motor que me permite el moverme y el generar distintas posturas. Obviamente por eso se va a producir. Y finalmente, si pudiéramos hablar de cómo es el proceso de que ocurre una escoliosis, finalmente deberíamos hablar de un término específico que es el de la debilidad postural profunda. ¿Qué quiere decir este término? Debilidad postural profunda me habla de que hay una debilidad, obviamente asociada, postural, pero de los tejidos más profundos. No estamos hablando de tejidos superficiales, no estamos hablando solo de la musculatura, estamos hablando del tejido conectivo, el tejido facial, la fascia. Este tejido que rodea todo nuestro cuerpo y nuestros órganos y que lo conecta y que nos mantiene estables, el cual se dice que si nosotros retiráramos los huesos de nuestro cuerpo se podría mantener estable gracias a este tejido, esta fascia, ¿ya? Que finalmente nos entrega como una presión interna que nos hace mantenernos estables. Cuando hablamos de una lesión neurológica, vemos que este tejido se ve afectado. Y al verse afectado,
produce un sinfín de cosas, una cadena de eventos que me llevan a distintos problemas a nivel corporal. Uno de estos eventos es la escoliosis. Tenemos que pensar que si este tejido profundo, que es el que me mantiene estable, tejido conectivo quiere decir que conecta y a la vez es un tejido de soporte, que soporta, ¿cierto? Que da sostén al cuerpo. Si este tejido se debilita por una lesión neurológica, lo que vamos a ver, ¿cierto? En la persona, obviamente, es el colapso de las estructuras. Este colapso de las estructuras me habla principalmente de que yo no voy a ser capaz de resistir las cargas que vayan hacia mi cuerpo, las fuerzas. En este caso podemos hablar específicamente de la fuerza de gravedad. La fuerza de gravedad está afectándonos constantemente, por eso es que cuando nosotros tomamos cualquier objeto y lo soltamos, este cae al suelo, por efecto de la gravedad. Pues bien, lo mismo está ocurriendo en nuestro cuerpo en estos momentos, en todo momento. O sea, nosotros estamos trabajando en contra de la gravedad constantemente. Cada vez que yo estoy moviendo mis brazos, cada vez que yo estoy sentado en esta posición y que no estoy colapsando frente a esta posición, es porque yo tengo distintos sistemas internamente que me permiten mantenerme estable. O sea, hay una fuerza postural que me permite sobrellevar esta fuerza de gravedad que es en contra de mi cuerpo. Pues bien, hay un daño, hay una lesión neurológica, ocurre esta debilidad postural profunda de este tejido facial y eso lleva a que yo no sea capaz de mantener la estabilidad, que no sea capaz de mantener esta postura frente a esta fuerza de gravedad. O sea, si vemos a nivel de columna, esta fuerza de gravedad va a empezar a generar un estrés permanente sobre la columna. Un estrés vertical, ¿cierto?, sobre esta columna, en donde tenemos todas las vertebritas, tenemos vértebras y tenemos discos intervertebrales, que son los que me ayudan a amortiguar estas cargas que uno recibe, tanto cuando uno camina como cuando uno está debido al efecto de la gravedad, de pie, sentado, etc. Entonces, este constante estrés sobre esta estructura que finalmente parece estar no preparada debido a la debilidad de este tejido conectivo facial, si lo vemos de manera prolongada, este estrés me va a empezar a generar que la estructura colapse. Y además, si lo asociamos a que ocurre principalmente durante los primeros años de vida, durante la niñez y la adolescencia, vamos a ver que estas etapas ocurre principalmente aumento de peso, aumento de longitud de las extremidades y del cuerpo en general, y por lo tanto esos cambios en el cuerpo que ocurren tan rápidamente durante la niñez y sobre todo en el periodo de la adolescencia, me van a llevar a que esta estructura no pueda acostumbrarse, ¿cierto?, a un cierto tamaño, a un cierto peso, y empieza a recibir este estrés constante que me va a llevar finalmente a que la estructura colapse. ¿De qué forma? Empezando a generar rotaciones, inclinaciones, etc. Y obviamente esta deformidad finalmente, esta alteración a nivel de la columna va a ser específica para cada chico, para cada niño, ¿cierto? Sabemos, como lo hemos recalcado en todos estos live chat, que cada niño es único, cada chico o chica es especial y va a depender de cada una de las condiciones que se dé, tanto el ambiente como a nivel corporal, con la carga genética que venga, es como se va a ir expresando estas alteraciones asociadas a una patología neurológica. Entonces, esa es como la cascada, si podríamos decir, que me lleva a generar una escoliosis. O sea, finalmente, todo este proceso de debilidad postural debido a que el tejido conectivo, ¿cierto?, no está preparado para recibir estas cargas y esta carga constante por efecto de la gravedad me genera un estrés sobre la columna, empieza a provocar distorsiones en la columna y estas distorsiones dan como resultado la escoliosis. Entonces, finalmente, si empezamos a pensar, claro, por eso es que ocurre tanto escoliosis en chicos con daño neurológico, porque sus estructuras no están preparadas para recibir estas cargas. Y finalmente eso es lo que me lleva a tener escoliosis. ¿Y qué pasa? Que muchas veces intentamos tratarlas de la manera incorrecta. O sea, tenemos que pensar que la escoliosis es un síntoma, que es producto de otra cosa. Y ahora lo saben, o sea, es producto de esta debilidad postural de este tejido profundo llamado fascia o tejido conectivo. No solamente fascia, la fascia es parte del tejido conectivo, pero también tenemos los ligamentos, los tendones, las cápsulas articulares que rodean cada una de las articulaciones y que a nivel de columna tenemos muchos ligamentos.
Todos estos ligamentos también son parte del tejido conectivo y también se encuentran debilitados debido a esta lesión neurológica. Por lo tanto, vamos a ver que lo que hay que trabajar es el tejido facial primero y luego abordarnos a otras cosas. Entonces, ahora ya que llegamos a este tema en particular, ¿cómo podemos prevenir la escoliosis? ¿Es posible prevenirla o es posible revertirla incluso? La respuesta es sí, pero va a depender del caso en particular. Nuevamente, cada persona es única y muchas veces los tratamientos sirven para algunas personas, pero para otros no sirven, como ocurre en cualquier tipo de patología, cualquier tipo de condición, ¿cierto? En que puede ser que para un 99% o un 90% de las personas de la población les sirva un tratamiento específico, como para otros no. Y va a depender de las características, va a depender de la gravedad de esa escoliosis, va a depender si esa escoliosis también es estructural o no. Esto quiere decir que si es que no se puede modificar, si es que ya está estructurada de esa forma la columna, porque ya se ha osificado todo, porque la persona ya es adulta y porque el tipo de escoliosis, ¿cierto?, es muy grande, o sea, las distorsiones de la columna son muy grandes. Entonces hay muchas cosas que van a afectar o van a influir sobre si es posible revertir o no esta escoliosis. Pero sí lo que podemos decir es que, abordando ya el último tema, ¿cierto?, del que habíamos dicho, este subtema relacionado a la escoliosis, es cómo prevenir o cuál es la mirada de ABR frente a esto. Nosotros como equipo de ABR, yo creo que ya lo deben estar suponiendo, pero obviamente es trabajar finalmente sobre esta debilidad postural profunda, ¿ya? No es trabajar en sí a nivel óseo. Nosotros como ABR no trabajamos sobre la escoliosis en sí, trabajamos sobre lo que está causando que se genere esta escoliosis. ¿Cuál es la causa principal? ¿Cuál es el problema principal finalmente? El problema principal no es la escoliosis, el problema principal es esta debilidad de este tejido que me genera finalmente, como consecuencia, una escoliosis. Entonces, claro, tenemos estos elementos, ¿cierto?, que nos ayudan, por ejemplo, los corsés, ¿cierto? O hay un tipo de como fajas, ¿cierto?, también que contienen, que ayudan posturalmente. Y nadie dice que son malas, no son malas, los corsés no son malos. Va nuevamente a depender de cada chico o chica, de cada caso específico. ¿Y por qué les digo esto? Porque claramente finalmente lo que hacen los corsés no es rehabilitar, porque no es que reviertan la escoliosis, no es que prevengan una escoliosis. Lo que van a hacer es aliviar las molestias asociadas a una escoliosis. Obviamente por ejemplo, si tengo una escoliosis, me ponen un corsé, me corrigen la escoliosis, ¿cierto?, la postura de este colapso de la estructura, y por lo tanto el niño o niña se siente aliviado, porque obviamente ya no le molesta. Pero yo no estoy trabajando sobre no la escoliosis, no estoy trabajando sobre el problema principal que me causó la escoliosis. Estoy solo aliviando los síntomas asociados a la escoliosis, que no está mal, pero que no se queden con la idea de que el poner un corsé va a quitar la escoliosis, porque yo una vez sacando el corsé, ¡pum!, voy a volver a colapsar. ¿Ok? Eso lo quiero que les quede claro. Si queremos si queremos realizar una estrategia de tratamiento que nos ayude finalmente a prevenir o a revertir la escoliosis dentro de lo posible, o a limitar el progreso de esa escoliosis, deberíamos enfocarnos, por un lado, o principalmente al principio, ¿cierto?, del tratamiento, en trabajar sobre ese tejido profundo, ese tejido conectivo, facial, en el cual nosotros como ABR nos enfocamos principalmente. Y una vez que estemos trabajando sobre eso, ¿qué va a ocurrir? Va a ocurrir lo inverso a lo que hablábamos de esta cascada que produce la escoliosis. Si yo trabajo sobre ese tejido, voy a estar generando, por decirlo de alguna forma, una fuerza postural profunda, ¿cierto? Voy a estar mejorando esa debilidad postural profunda que tengo. Si mejoro esa debilidad postural, lo que voy a generar es disminuir el estrés sobre la columna. Y si disminuyo el estrés sobre la columna, todos sabemos que hay músculos que rodean la columna, rodean nuestro cuerpo entero, pero si hablamos sobre la columna en específico, si yo disminuyo ese estrés, esta musculatura que está asociada, vamos a ver que en la escoliosis normalmente hay grupos musculares que están
muy activados, sobreactivados, están muy tensos, muy rígidos, y otros músculos que están muy debilitados, porque están muy elongados, muy estirados. Por ejemplo, si vemos una columna así, vamos a ver que lo más probable es que haya musculatura de este lado que esté muy contracturada y que me está generando esto. Y por otro lado acá vamos a tener una musculatura muy sobreelongada, o sea, debilitada. Entonces, una vez que yo trabajo sobre mi tejido facial, de la fascia me refiero, no a nivel facial de cara, para que no se confundan, una vez que yo trabajo sobre esto, puedo a la vez, ¿cierto?, comenzar a trabajar sobre mi musculatura que está sobreactivada para relajarla y a la vez empezar a activar la musculatura que está sobreelongada, que está debilitada. Cosa de que así también sea una estrategia global y no solamente me enfoque en una parte. Como profesionales debemos trabajar a nivel global y permitir, ¿cierto?, la mejora más óptima de esa escoliosis en particular, pero que nuevamente, o sea, no es la escoliosis la razón, es otra cosa que viene de antes y que me genera una escoliosis. Entonces, como tips, ¿cierto?, que podemos dar son eso, o sea, pensar, para que se vayan con una idea, pensar que para mejorar esta debilidad postural y generar esta fuerza postural profunda, eso va a tomar tiempo, va a tomar un tratamiento que no va a ser cosa de un día para otro, no va a ser cosa de semana. Es como, por ejemplo, cuando vamos al gimnasio y queremos tener un mejor físico, queremos tener musculatura, ¿cierto?, fuerte, no vamos a ir 2 veces al gimnasio y vamos a pretender tener esa musculatura, ¿cierto? Debemos darle un tiempo, un par de meses, para que el cuerpo se adapte a esta nueva rutina, a este nuevo, en este caso, en este nuevo tratamiento, estrategia de tratamiento, para ir recuperando este tejido, para que este tejido se vaya haciendo más fuerte. Y una vez que ya consigo esa base, ¿cierto?, de este tejido facial profundo, puedo enfocarme en otras cosas, como es la musculatura, por ejemplo, y empezar a fortalecer la musculatura que está debilitada y tratar de relajar la musculatura que está sobreactivada. Y también recordar, como otro punto importante dentro de esta conclusión, ¿cierto?, es que finalmente la escoliosis es el síntoma, no es el problema principal. El problema principal está asociado a esta debilidad de este tejido conectivo que finalmente está generando este colapso de la estructura. Por lo tanto, si me centro solo en lo óseo, en lo que está ocurriendo a nivel de las vértebras en sí como hueso, y digo, tengo que tratar la escoliosis en sí, no voy a lograr solucionar el problema. ¿Ok? Espero que esto les haya servido, les haya ayudado. La idea es que se genere una conversación, ¿cierto? Por lo tanto, dejo esto abierto. Es muy general este live chat, ¿cierto? No entramos tanto en detalle porque también queremos saber cuáles son sus consultas, cuáles son sus dudas. Pueden dejarlas aquí abajo y las vamos a ir respondiendo dentro de lo posible. Nuevamente los dejo invitados para que le den like a la página, ¿cierto?, de Facebook. Tenemos también en Instagram nuestra página donde estamos subiendo contenido, ABR-Américas. Y bueno, también tenemos ABR Américas en Facebook, que es la página en inglés, y esta ABR Hispano, que es la página en español. Fue un gusto haber compartido esto con ustedes. Y además me gustaría saber qué otros temas les gustaría tratar en los próximos live chat. Así que dejen abajo en los comentarios temas que les gustaría que tratáramos y que abordáramos. Que estén muy bien y que tengan un excelente fin de semana.